Bueno, solo el Señor sabe cuánto gozo he sentido en el corazón de darles un abrazo nuevamente a todos mis hermanos, de poder estrecharles esa mano, besarles. Soy parte de esta iglesia. Hoy estoy de cumpleaños también. 6 años, 2013, 2019, estuve en esos bancos, al igual que ustedes, y me siento parte de ustedes, muy emocionado, con mucho amor por esta iglesia. Sigo a esta iglesia por el internet cada vez que puedo. Oro por su pastor, oro por esta iglesia, y para mí es un gozo que el pastor me haya invitado acá a predicarles a ustedes. A los que no pude saludar, a los que no le conozco, estoy más feliz todavía y más gozoso porque están en la casa del Señor. Han dedicado su primer día a la casa del Señor y todos hoy de cumpleaños vamos a gozarnos con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Yo no voy a predicar hoy a este local. Yo no voy a predicar hoy para una institución, ni mucho menos. Yo voy a predicar hoy para usted y para mí, que somos la iglesia. Y yo quiero que cada vez que mencione la palabra iglesia, se lo tome usted personal. Usted y el Señor. Cuando yo mencione la palabra iglesia, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, estamos hablando de nosotros. Vayamos a la Biblia, a donde tuvimos la lectura de la palabra, pero ahora vamos a estar en 3 versículos nada más. Vamos a estar en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 17. Yo leo y ustedes me siguen con la vista. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Te damos gracias, Señor, por tu amor por la iglesia, especialmente por esta iglesia bautista, El Camino. Gracias porque tú permitiste que se fundara, Señor, y le has permitido cumplir hasta sus 31 años. Y por tu gracia y tu misericordia le vas a permitir vivir hasta que tú regreses por ella, Señor. Úsame con poder de lo alto, que mi intervención humana no tenga nada que ver, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos hablando del amor a la iglesia. El amor a nuestra iglesia. ¿El amor de quién? El amor de Jesús a nuestra iglesia. A ti y a mí. Por amor fue que Jesús vino a este mundo. El pastor lo decía, por amor fue que una semana antes, hoy domingo de Ramos, el Señor Jesús entró triunfante allí en Jerusalén, su entrada triunfal, para anunciar al mundo que Él era el Mesías, el Hijo de David, el Salvador del mundo. Le gritaron, Hosana, Hosana, el Salvador, el Hijo de David. Y esos mismos que le gritaron, poquitos días después, ¿qué le gritaron? Crucifíquenle, crucifíquenle. Y le llevaron a la cruz y le crucificaron. Pero Jesús fue allí a la cruz y murió por mí, por ti, por amor. Por eso fue allí Jesús a la cruz. El amor de Dios a este mundo no es como nosotros y el mundo habla. El mundo, y miren que hablo de mundo, ama de una manera diferente. El mundo ama ya sea porque haya un objeto o porque haya una persona de valor, de principios, que sea famosa, y el mundo la ama por atractivo o por algún interés. Hay quien se enamora de un auto, por su modelo, por su forma, por su confort. Hay quien se enamora, las mujeres se enamoran de una cartera bonita, se enamoran. Nos enamoramos de una casa. Cuando nos enamoramos, hombre y mujer, pues enamoramos el mundo porque vemos en esa persona algo que nos atrae. Vemos que esa persona es bonita, es agradable. Y miren, yo quiero decirle algo. Yo me doy cuenta de que mi esposa se enamoró y se casó conmigo por amor. Porque cada vez que me miro en el espejo no hay ningún atractivo.
Eso es amor. Lo que mi esposa hace por mí, se enamora por amor. Porque si yo me tuviera que enamorar de mí mismo, les confieso que no lo haría, porque me veo bien rarito cuando me pongo frente al espejo. Pero Dios nos ama de una manera diferente. El amor de Dios es una manera diferente. Si Dios nos amara por algún valor que nosotros tuviéramos, nunca recibiríamos ese amor. Dios nos ama porque nos creó y como creación suya necesitamos de su amor para nosotros poder vivir, para nosotros poder prevalecer. Dios nos ama de una manera diferente a la que este mundo nos ama. El amor de Dios está a otro nivel, a otra dimensión. El amor de Dios está de otra clase. Y por supuesto, y muy obvio, el amor de Cristo por su iglesia, por la iglesia del camino, por usted y por mí, no va a ser posible que nosotros lo logremos. Por eso, a través de este mensaje, vamos a tomar el patrón del amor de Cristo hacia la iglesia, el camino. Recuerde, la cumpleañera. ¿Quién es la cumpleañera? Usted y yo, que somos la iglesia. Y vamos a ver este mensaje a través de 3 puntos. Y vamos a verlo a través de los 3 puntos del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Esta iglesia tuvo un comienzo, lo escuchamos allí hace 31 años. Y me alarma que comenzaron con 60 hermanos. Era una iglesia crecidita, ¿verdad? Cristo amó a la iglesia en el pasado. Cristo ama a esta iglesia en el presente. Y Cristo amará a esta iglesia en la eternidad. Y esos son los 3 puntos del mensaje. Vamos al primer punto. Amó a la iglesia. Y está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Y tomamos, les repito, el amor de Cristo como el modelo a nosotros. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la sumisión entre un esposo y una mujer, nos lo dice la Biblia y nosotros lo sabemos bien, que está dada por el amor. Nadie se le ocurriría enamorarse o casarse con una esposa o una esposa con un esposo si no hay amor de por medio. ¿Por qué? Porque cuando pase el tiempo y el atractivo, como dije al principio, se acabe, pues se acabará ese amor. El amor del esposo hacia la esposa es el fundamento que lleva al matrimonio. Y hay un mandato aquí que dice, maridos, amad. Amad, está en un imperativo presente que dice, sigue amando, continúa amando. Por favor, ¿me voy a traer un poquito de agua? Gracias. Es que el nerviosismo me reseca la boca. Gracias, pastor. Dice, amad es el imperativo del presente, está en presente. Amad no solo en el momento en que usted conoce a su esposa, sino amarla constantemente, amarla continuamente. Pero lo que más me gusta es cómo sigue el versículo. Así como Cristo amó a la iglesia, el camino. Así como Cristo amó a cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, el camino. Como una esposa con un amor sincero, con un amor inigualable, un amor que usted y yo no vamos a poder profesar, porque Jesús amó a la iglesia antes de que existiera. Ya Jesús tenía un amor grande por la iglesia del camino antes de que esta iglesia existiera, porque Él amó a la iglesia desde la eternidad. Antes de que el mundo fuera creado, Jesús llamaba a la iglesia el camino. Y Jesús ya sabía que hoy esta iglesia el camino iba a estar gozosa celebrando 31 años. Y la sigue sosteniendo, y la sigue amando, y la sigue proveyendo, y le sigue siendo fiel. ¿Está usted, iglesia del camino, siéndole fiel al Señor Jesús? De la misma manera que Él es fiel a esta iglesia y Él ama a esta iglesia. En el pasado Jesús demostró el amor y como continúa diciendo el versículo, entregándose
a sí mismo por ella. Y lo leemos y lo releemos y no lo entendemos. ¿Usted está dispuesto a entregar su propia vida por algo o por alguien? Yo no sé, yo le soy sincero. Yo no estaría dispuesto a entregar mi vida por alguien que yo sé que me puede ser infiel, por alguien que yo sé que no me va a llegar a amar con la misma dimensión con la que yo le puedo amar a Él. Y el Señor Jesús se entregó por esta iglesia porque la amó desde antes de su fundación. Cuando Cristo vino a la tierra de manera humana, el amor de Dios, el Hijo de Dios encarnado, el amor de Dios encarnado en la tierra y caminando, Él sabía que iba a padecer, Él sabía que le iban a condenar, Él sabía que le iban a humillar, Él sabía que le iban a escupir, Él sabía que le iban a crucificar, y aún así no desistió de la idea de venir a dar su vida por la iglesia, de venir a dar su vida por los hijos. La iglesia, recordemos que se funda sobre Cristo. Cristo es el que funda la iglesia totalmente en el Nuevo Testamento. Todos conocemos la historia y ese sacrificio de Jesús fue por pura gracia, un amor investido de pura gracia. Y su pastor se lo repite una y otras veces y yo se lo voy a repetir. Una gracia que no merecemos. Una gracia que el Señor Jesús hizo por nosotros y se entregó por nosotros, como hizo por la iglesia, y así se entregó a sí mismo por la iglesia. Y esto es lo que el amor de Jesús hace por nosotros. Y yo les hago una pregunta, Iglesia del Camino. ¿Están percibiendo ustedes el amor de Cristo? ¿La iglesia, el camino, está percibiendo el amor de Cristo? ¿La iglesia, el camino, está siendo recíproco al amor que Cristo le tiene a esta iglesia? Dice la palabra del Señor en Efesios, un poquito más arriba, al principio, en el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo amó a la iglesia el camino desde la eternidad. Cristo ama a la iglesia el camino y Cristo amará a la iglesia el camino por toda una eternidad. Cada día esta iglesia recibe la gracia y el amor de Cristo. Punto número 2. Ama a la iglesia. Ahora vamos a referirnos al presente. Cristo ama a la iglesia. ¿En qué era estamos? Estamos en la era de la iglesia y Cristo ama a la iglesia. Versículo 26, Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el tiempo presente, Cristo ama a la iglesia. ¿Y para qué dice el versículo aquí? ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué quiere decir santificarla? Ponerla aparte. Cristo ha tomado a la iglesia el camino y la ha puesto aparte. La ha blanqueado, la ha limpiado. Cristo ha sostenido la iglesia el camino. ¿Cómo pudiéramos ilustrarlo? Como el novio. Miren, el énfasis que quiero no solo es que el marido, que el esposo ame y cuide a su esposa, sino el énfasis que queremos ver a través de hoy, porque estamos de cumpleaños, es que la iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo ha tomado esta iglesia y la ha puesto aparte como su esposa. Y Cristo la prepara para entregársela, como leímos, a sí mismo. ¿Cómo podemos verla? ¿Cómo podemos ilustrarlo? Bueno, no hay mejor ilustración que con la Biblia misma. ¿Recuerdan cuando Esther fue allá y la prepararon para ver al rey Asuero? Recuerdan que estuvo todo un año preparándose a la reina. Dice la palabra del Señor en Esther, capítulo 2, versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo, cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo. Miren cómo la estuvieron preparando. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de
mujeres. Todo un año estuvieron preparando a la reina Esther para presentársela al rey Asuero. Pero la estuvieron preparando de manera externa, para que su físico estuviera lindo, agradable y atractivo al rey Asuero. Así fue. Fue elegida por el rey Asuero. Pero a la iglesia El Camino, el Señor Jesús lleva 31 años preparándola, no de manera externa. El Señor no ve el cosmético de la iglesia El Camino. El Señor Jesús lleva 31 años preparando a la iglesia El Camino internamente, espiritualmente, santificando a la iglesia El Camino. Y el Señor Jesús seguirá santificando, poniendo aparte a la iglesia El Camino, para que cuando llegue el momento, muy pronto, cuando llegue el momento, esta iglesia, como la esposa de Cristo, vaya a celebrar las bodas con el Cordero. En términos sencillos, la iglesia, al que ama, Jesús que ama a la iglesia, no permite que se corrompa. Ama a esta iglesia y Jesús no va a permitir que esta iglesia se corrompa. Va a purificarla y va a continuar purificándola. Dice Jesús, le dijo a sus discípulos, Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También un poco más adelante, en Juan capítulo 17, versículo 17, cuando tuvo allí la santificación de la palabra, en la santificación de su palabra, en su oración con intervención como el sumo sacerdote, dijo, Juan 17, 7, santificándoles en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo está Jesús purificando? ¿Cómo está Jesús santificando esta iglesia? Continúa diciendo el versículo, por el lavamiento del agua, por la palabra. El mensaje que enseña esta iglesia es el mensaje de la palabra. Y cada vez que su pastor se para aquí y le enseña la palabra, esta iglesia está siendo purificada, está siendo lavada por la palabra del Señor. Recuerden que en la Biblia, la palabra del Señor, está la mente y el corazón de Dios. Lo que quiere Dios que nosotros sepamos está a través de su palabra. Y a medida que usted oye la palabra del Señor, va purificando. Jesús va santificando, va purificando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Mientras más tengamos nosotros, dentro de nosotros, la palabra del Señor, al Señor Jesús mismo, menos tendremos de este mundo, menos contaminación tendremos de este mundo. Pero mientras más tengamos del mundo dentro de nosotros, menos vamos a tener de nuestro Señor Jesús, menos santificación vamos a tener. En Tito, el mismo apóstol Pablo habla en un paralelo respecto a la palabra, a la gente de purificación y santificación, que es la palabra. Está diciendo en Tito capítulo 3, versículo 5, nos lavó no por las obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuestra purificación, nuestra santificación no es simbólica. Dios la hace en nosotros de manera real. Dios la hace en nosotros completa. La palabra de Dios nos mantiene purificándonos, limpiándonos constantemente. Y de este púlpito a mí me consta que sale la palabra del Señor clara, limpia y exacta. Un gran regalo que tiene la iglesia El Camino es que tienen a un excelente pastor. Tienen un pastor preparado, un pastor. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario, el hermano José y yo, no es copyright, voy a usar las palabras exactas que decía el hermano. Estudiamos hermenéutica, homilética, exegesis y escuchábamos al pastor predicar. Ya sabíamos de la calidad de pastor que teníamos. El pastor Miguel Ángel se para a predicar la palabra y me decía el hermano José, el pastor predica por el libro.
El pastor predica por el librito. ¿Recuerda usted eso, hermano José? Y sigue el pastor predicando por el libro. Sigue el pastor predicando por la palabra del Señor. Esta iglesia tiene la gran bendición de que la palabra está siendo predicada y está purificando y está santificando a cada uno de nosotros porque está siendo entregada como Jesús quiere que sea. Tercer punto. Amará a la iglesia. En el futuro, cuando Cristo, versículo 27, en el futuro, Cristo exhibirá la glorificación de esta iglesia. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, Cristo a la misma vez es el agente y es el fin. Yo no conozco a nadie, yo no sé si usted conoce a alguien, a algún esposo que salga a preparar su novia para sí mismo. Yo creo que eso no existe. Siempre la novia se prepara por otras personas para que cuando llegue el momento del altar y el novio la vea por primera vez linda, arreglada, con sus velos, pues entonces no suceda eso que nos pasa, esa cosita que nos sube, nos baja y decimos, qué bonita. Nunca la hemos visto así, ¿verdad? Además, cuando fuimos novios, alguien llegó alguna vez a casa de la novia sin avisar. Y en algún momento, al menos yo no recuerdo que hayan salido a saludarme, sino que salían corriendo, se metían en su cuarto, en su closet y se arreglaban. Porque la novia no quería que su novio la viera desarreglada, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que prepara a sí mismo su novia y dice que Cristo dice a fin de presentársela a sí mismo. Cristo es excepcional, nuestro Señor Jesús es excepcional, nos está preparando a nosotros la iglesia, así mismo como purificándonos, limpiándonos, embelleciéndonos para presentársela a Él mismo. Es excepcional, a fin de que, como dice la palabra, para llevarla a su boda, preparándola para su boda. Y la relación que Cristo tiene con la iglesia es una relación constante, permanente. Constantemente Él está sacando de en medio de su iglesia lo que la afea. Constantemente Él está sacando de en medio de su iglesia aquello que estorba en la relación perfecta que debe existir entre Cristo y la iglesia. Continúa el versículo diciendo, una iglesia gloriosa en armonía con la naturaleza por la cual Él nos ha investido. Reflejamos como iglesia la gloria de Jesús. Reflejamos esa gloria, una naturaleza resplandeciente en su propio derecho. Y continúa el versículo diciendo que no tiene mancha ni arrugas ni cosa semejante. ¿Qué quiere decir esto? Sin rastro ni corrupción del pecado, sino una iglesia que vive espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se concibe una iglesia que está siendo santificada por el Señor Jesús que tenga manchas. ¿Qué cosa son las manchas? Las manchas es un factor externo. Cuando la iglesia se mancha y se contamina con el mundo. La iglesia del Señor no puede mancharse con este mundo. Cuando está manchada es porque hay un agente externo que está influyendo en esta iglesia. Y sin arrugas. ¿Qué quiere decir sin arrugas? Que existe entonces un deterioro interior, una decadencia interior en nosotros. No estamos agarrados a la palabra, no estamos aferrados de manera recíproca a ese amor y a ese proceso de purificación y santificación, de belleza que el Señor hace en nuestra vida. Por eso no se concibe una iglesia que tenga mancha y que tenga arrugas. Lamentablemente, hoy hay iglesias que están manchadas y están arrugadas. Pero esta iglesia tiene un gran regalo de cumpleaños, que es una iglesia que se mantiene en los caminos del Señor, que es una iglesia que es influencia al mundo y que el mundo no ha sido de influencia a esta iglesia. No se ha culturizado con el mundo. Recuerden que la Biblia es una, que las enseñanzas del Señor son una. El Señor no cambia, el Señor no varía, el Señor sigue siendo lo mismo. Y vemos iglesias que dicen, vamos a hacer esto.
porque estamos en un movimiento cultural que tenemos que estar a la par del mundo. Modernismo, posmodernismo, y todos los mismos que existen por allá. Pero al traer al mundo la iglesia, estamos desplazando al novio, aquel que nos está preparando y nos está guardando. Le estamos siendo infiel. La iglesia le está siendo infiel al Señor, como una ramera cuando se aparta del novio, cuando se aparta de la purificación del novio. Como dice la palabra del Señor, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se va a presentar la iglesia a sí mismo sin mancha y sin arrugas. Una iglesia santa en toda su perfección. Vamos un día a subir a nuestro Señor, no con esta corrupción de cuerpo. Vamos a subir a nuestro Señor de la misma manera que el Señor Jesús se levantó, con cuerpos glorificados. Ese día la iglesia del camino va a celebrar el mejor de sus aniversarios. Ese día la iglesia del camino llegará de manera glorificada a nuestro Señor y le adoraremos por toda una eternidad. ¿Saben ustedes cuál es el mejor regalo que tendrá la iglesia del camino en el cielo? No es que va a tener una eternidad allí. No es que no vamos a llorar, que vamos a sufrir, que ya todo lo malo pasó. ¿Saben cuál es el gran regalo de cumpleaños que Cristo le tiene reservada a esta iglesia del camino? Que vamos a estar frente a nuestro Dios por toda una eternidad, alabándole, glorificándole y agradeciéndole que nos eligió como su novia, que nos amó, que nos ama y que nos amará por toda una eternidad. Cuando yo llegue allá y esté frente a mi Señor, como la canción de Marco Vidal, cara a cara, la canción de Marco Vidal, yo no quiero hablar mucho, yo quiero mirar a mi Señor Jesús los primeros 150 millones de años, quedarme mirando cara a cara a mi Señor Jesús. Y si con palabras no puedo agradecerle, que Él sienta que mi corazón le agradece lo que ha hecho por mí. La iglesia no puede estar hoy jugando. La iglesia no puede estar buscando ser manchada, ser arrugada. La iglesia tiene que permanecer santa y fiel. ¿Alguien sabe que cuando regresa el Señor Jesús? Puede regresar en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y esta iglesia del camino, el mejor regalo que le va a hacer a su novio es mantenerse santa, pura en la palabra del Señor. Está preparada la iglesia del camino para decir lo que dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, démosles gloria hasta que lleguen las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia del camino se está preparando para las bodas del Cordero. ¿Está gozándose la iglesia del camino? Amén. ¿Está alegrándose la iglesia del camino? Amén. Ya pronto estaremos con el novio especial, con el invitado de honor. En el pasado, mis queridos hermanos, Dios amó a la iglesia bautista en el camino. Dios regeneró a cada uno de nosotros para que hoy estuviéramos aquí en esta iglesia. En el presente, Dios santifica a la iglesia bautista el camino. Y en el futuro, Dios glorificará a la iglesia bautista el camino. Hoy nos gozamos de este maravilloso cumpleaños, pero no se nos olvide que la mayor alegría es que esta ha sido una iglesia redimida, que esta es una iglesia que está siendo santificada y que esta es una iglesia que tiene segura la glorificación si sigue en los caminos del Señor. Yo quiero hacerle una invitación especial, mis queridos hermanos. Hay alguien aquí que no está siendo santificado y purificado por nuestro Señor Jesús, que siente que tiene que hacerlo y siente que tiene que prepararse porque el Señor Jesús tomará su vida,
la blanqueará, la purificará y se le presentará a usted mismo se le presentará al Señor Jesús para vivir por toda una eternidad en su presencia. Hay alguien aquí que aún no siente que el Señor Jesús está trabajando en su mente y en su corazón y quiere de alguna manera levantarse, pedir que oremos por él, quiere que su pastor o yo o cualquier hermano ore para que el Señor comience el proceso de santificación en su vida. Es maravilloso cuando el Espíritu Santo llega a su vida, acepta a usted al Señor Jesús, comienza a regenerarle, comienza a santificarle y usted experimenta cambios maravillosos en su vida y comienza a ver una vida, es como si estuviera en una habitación oscura y comienza a ver una luz y el Señor comienza a mostrarle y vive una vida en claridad, vive una vida de gozo, vive una vida de paz porque ha puesto todas sus cargas y todo su yugo sobre el Señor Jesús. ¿Cómo es que dijo el Señor Jesús? Venid a mí los que están cansados y atribulados y yo os haré descansar. ¿Quiere alguien descansar en el Señor Jesús? ¿Quiere alguien hoy aquí que el Señor Jesús sea el Salvador de su vida?